gracias a todo el equipo de alabanza. Gracias a Dios por todo esto. Está muy bueno cuando cantamos, bueno, todas las canciones, pero cuando cantábamos esa de al estar ante ti, cuando estábamos todos parecía, no sé si alguno tuvo esa expresión, pero parecía que todos los ángeles también estaban acompañándonos. Así que bueno, gracias a Dios por eso, de poder estar en un momento allí, en la gloria celestial. Y no es porque podamos disponernos para ello y seamos suficientes por eso solamente, poniendo nuestra mejor voluntad y actitud, porque eso no sería suficiente. Lo que es suficiente es el sacrificio del Señor, que Él fue digno, Él es digno, y Él se entregó por vos y por mí, por cada uno de nosotros. Solamente por eso y por Él, gracias a ti, podemos estar entonces allí, en ese lugar, en la patria celestial, adorándole. Así que bueno, muchas gracias a Dios por eso. Muy bien, vamos a estar compartiendo esta mañana. Estuvimos los sábados hablando acerca de esa galería de los héroes de la fe, allí en Hebreos capítulo 11, los sábados con la llamada clase de familia, que es una clase para adultos, allí en la escuelita, 3:30 de la tarde. Y vamos a ver entonces en Hebreos capítulo 11. Hebreos 11, 31. Y estuvimos viendo varias personas desde el inicio del capítulo. El versículo 1 habla de que la fe, define la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, la fe tiene que ver con lo que nos da soporte, base y sustento a nuestra esperanza. No es una esperanza que valga poco, que no nos cueste nada. Por ejemplo, yo espero que mañana haya sol, pero bueno, si llueve, salgo con paraguas, ¿qué va a hacer? No, o sea, ya está, es una esperanza. Pero cuando uno habla de la vida eterna, de lo que pase después de la muerte, la cosa cambia totalmente. Y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y entonces, en este capítulo de Hebreos 11, se están mostrando las distintas marcas de fe de los héroes de la fe, lo que es llamado así la galería de los héroes de la fe. Y al llegar al versículo 31, tenemos algo que nos llama la atención. Dice: por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Y uno dice, bueno, uno está acostumbrado quizás a haberlo leído el versículo, pero pensando en el que por primera vez puede leer esto. Y estamos hablando de los héroes de la fe, aquellos que hicieron una diferencia, y está hablando de Rahab, la ramera. ¿Cómo la ramera? Y uno dice, ramera, ¿qué es? Bueno, ramera, prostituta, es una persona que mantiene relaciones sexuales a cambio de dinero. Y uno dice, bueno, en aquel entonces sería diferente. Y no, o sea, bueno, en la época donde ella vivía, allí en Jericó, los comentarios dicen que no era algo mal visto. Pero eso no importa, porque en Deuteronomio 23, 17 y 18, Dios había condenado esta práctica. Dice,
no haya ramera entre las hijas de Israel, ni haya sodomita entre los hijos de Israel. No traerás la paga de una ramera ni el precio de un perro a la casa de Jehová tu Dios por ningún voto, porque abominación es a Jehová tu Dios, tanto lo uno como lo otro. Y entonces uno dice, ¿cómo puede ser que una prostituta sea puesta como ejemplo? Cuando uno se pone a pensar así, puede caber ese pensamiento, ¿no? Y después lo vamos a ver, pero en el libro de Josué se menciona cómo lo que hizo Rahab y cómo ella, por tomar parte con el pueblo de Dios, mintió y traicionó a su propio pueblo. Entonces, si uno hiciera una entrevista al rey de Jericó, rey de Jericó, ¿qué pensás de Rahab? Y bueno, además de prostituta, es traicionera y mentirosa, podría decir él. Porque nos traicionó a nosotros y además me mintió en la cara cuando yo fui a preguntarle si estaban los espías allí. Y bueno, esto me llama a la reflexión de que Dios, sin duda, ve las cosas diferentes a las que nosotros muchas veces la vemos. Porque nosotros tenemos la moral, lo que se llama la justicia propia, y tendemos a compararnos unos con los otros y decir, bueno, yo estoy bastante bien porque, está bien, me mandaré mis macanas, pero no soy tan malo como fulano que, mirá, es un desastre, es borracho y no sé, le pega a la familia, o sea, es un desastre, ¿no? Yo soy mejor que él, soy mejor. Y Dios no ve las cosas así. A nosotros nos es fácil etiquetar y desautorizar a otros, pero el Señor les habló duramente a aquellos que eran los más expertos en eso, que eran los fariseos. Vamos a ver allí entonces en Lucas 18, dice Lucas, porque los fariseos eran una secta que había comenzado 18:9, Lucas 18, bueno, los fariseos eran una secta que había comenzado bastante bien, porque ellos querían volver a la palabra de Dios y querían poner en alto los mandamientos de Dios y tenían ese celo por obedecer totalmente la palabra y la ley de Dios. Pero después se habían, como decimos nosotros, pasado de rosca. Y en ese momento Jesús les tiene que llamar la atención muy fuertemente. Por ejemplo, con esta parábola, dice, a unos que confiaban en sí mismos como otros, como justos, y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces acá vemos cómo Jesús muestra a dos personas. Y el fariseo era alguien que en la sociedad israelita allí era tenido como un maestro, alguien de renombre, alguien de fama, alguien que todos querían ser como esos maestros, como esos venerados fariseos de la época. Y el publicano era todo lo contrario, era lo más bajo y despreciable, porque era alguien que vendía la patria, un vendepatria, alguien que estaba del lado del imperio de los romanos, ¿sí? Que dominaban la época allí, dominaban a Israel, y cobraban el impuesto de César y a su vez cobraban de más para ellos. Por lo tanto se volvían ricos y cada judío tenía obligatoriamente que pagar ese impuesto.
Y entonces los publicanos eran unos vendepatria, unos traidores totalmente, o sea, estaban vistos como lo más bajo y despreciable de la sociedad judía de aquel entonces. Y Jesús trae a los dos en la parábola, en el ejemplo. Y claro, y el publicano se compara, el fariseo se compara con el publicano y dice, gracias a Dios porque no soy como él, porque yo hago esto, yo hago lo otro, y ayuno 2 veces por semana, doy diezmo de todo lo que poseo. Y dice que oraba consigo mismo. O sea que en realidad Dios no estaba allí. Él estaba orando consigo mismo. Es una expresión extraña, porque la oración es orar, significa hablar con Dios. Pero él estaba solo, hablando solo. Y en cambio el publicano no tenía ni siquiera la capacidad de levantar la vista al cielo, sino que estaba con los ojos en el piso diciendo, Dios se propicio a mí, pecador. Pero a Dios le agradó más la actitud del publicano que la del fariseo. Entonces, ¿por qué es esto? Porque la religiosidad y el moralismo pone barreras entre los hombres y nos impide amar como Dios nos pide. También es conocida la parábola de los 2 deudores, Mateo 18, 23 al 35. No la vamos a leer, pero está allí y yo se la recuerdo. Se habla de un deudor que debía miles y miles de monedas de plata a un rey, y entonces el rey le dice, bueno, vendan todo lo que tiene, a él, a sus hijos, a su familia y todo lo que tiene, a ver si pueden algo pagar la deuda. Y él dice, no, señor, no hagas esto, perdóname, yo te lo pagaré. Y el rey, sabiendo que no lo voy a pagar, le perdonó la deuda y lo mandó. Y cuando salió de allí se encontró con un consiervo de él, que le debía muy poco dinero, pero le debía, ¿no? Un siervo al otro se debía. Y también le dijo, perdóname, yo te lo voy a pagar. Y no quiso y lo mandó preso. Y el rey se enteró y le dijo, ¿no debías haber tenido misericordia como yo la tuve contigo? ¿Y de qué me habla esto? Nosotros nos podemos comparar unos con otros, y una persona a nivel del mar puede estar en un lugar así, y el que está en la cima del monte Everest, parece que hay una gran diferencia entre los dos. Pero si se los mira desde la luna, están igual prácticamente. La ofensa que nosotros hicimos a Dios es infinita. La ofensa que otro puede hacer contra nosotros, en comparación, no es nada. No es nada. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Dios quiere misericordia. Vamos a ir a Mateo 9. Mateo 9. Acá está lo que se llama el llamamiento de Mateo. O sea, el momento en que Mateo fue llamado por Jesús y le dijo, sígueme. Dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Qué pasó acá? En este momento llegó la salvación a la vida de Mateo. Mateo estaba allí y uno se puede imaginar, estaba en el banco de los tributos públicos donde venían los israelitas y pagaban, y uno puede pensar en la mirada de desprecio de parte de los fariseos, de esos maestros, ¿no?
vendepatria allí que no merece nada y está allí lucrándose con nuestros impuestos, valiéndose del poder del Imperio Romano. Y en esa situación mismo Jesús lo llama y le dice: sígueme. Y Mateo aprovecha su oportunidad y dejó todo, se levantó y le siguió. Y después lo invitó al Señor y a los discípulos a venir a su casa. Y claro, los amigos de Mateo eran como él, eran publicanos y pecadores, y los invitó también. Vengan, conocí algo, les presento al Señor Jesús. Y ahí estaban todos, entonces escucharon los fariseos, y de vuelta, ¿no? ¿Cómo es que el maestro está allí junto con los publicanos y los pecadores? ¿Cómo es que vuestro maestro? Y ahí está la respuesta del Señor. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Al Señor no le interesaba la mala publicidad de que, sí, se junta con los publicanos, amigo de publicanos, de pecadores. A él no le interesaba esa mala fama. Él venía a salvarlos. Y era la oportunidad para que ellos pudieran convertir su corazón y salvarse. Y le manda esto a los fariseos. Dice: id pues y aprendan. ¿Qué significa? Misericordia quiero y no sacrificio. Misericordia quiero y no sacrificio. Y eso es lo que tenemos que aprender también nosotros hoy. Porque ¿qué es la misericordia? Misericordia es un término que se traduce en el Antiguo Testamento, que se llama Gesed, la palabra. Gesed se traduce como misericordia. Y es una palabra, un concepto muy, muy rico, que tiene tres significados fundamentales del vocablo que interactúan entre sí: fuerza, constancia y amor. Una traducción del concepto sería amor constante de Dios. ¿Sí? Bondad, gracia, misericordia, fidelidad, devoción, todo eso encierra. Pero está pensando en algo comprometido. No es un amor de un afecto nada más. Es un amor que tiene un compromiso. ¿Sí? Como lo que es el matrimonio. ¿Sí? Algunos dicen por allí, bueno, son nada más que papeles, ¿no? O sea, ¿y por qué no te casas? Y son papeles nomás, ¿no? Mentira, no son papeles. Porque ese papel, entre comillas, como lo que vos le llamás, es un compromiso. Por lo tanto, no es un papel. Y Dios hizo un pacto, un compromiso contigo y conmigo. Es el nuevo pacto en su sangre, este que recordamos. El Señor Jesús habló: este es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto en memoria de mí. Pero no solamente es un compromiso, sino que es algo que va más allá del compromiso. Porque no es que es el código nomás, no, es lo que tengo que hacer, como que Dios estuviera obligado, bueno, yo lo tengo que hacer porque estoy comprometido. No. Dios va más allá. Es un amor comprometido. Porque sabe que cuando la parte débil, que somos nosotros, falla, Él se mantiene fiel. Él se mantiene fiel. Entonces va más allá del compromiso. Y espera, y como dice, ¿no? Está obrando para que su iglesia sea presentada delante de Él como santa, sin mancha, sin ninguna arruga ni cosa semejante. Y nosotros somos la iglesia. ¿Y somos así? ¿Somos perfectos? Levante la mano a los perfectos. Nadie, ¿verdad? Pero el Señor está trabajando en nosotros. ¿Sí? Y el resultado final es ese. Se la presenta a sí mismo. Una iglesia gloriosa, sin mancha, arruga ni cosa semejante. El amor constante de Dios. Dice: haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Y también en Miqueas 6:8 dice: Él te ha declarado lo que es bueno, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte para andar con tu Dios. Oseas 6:6 dice que
que quiere misericordia quiero y no sacrificio. O sea, lo que Él quiere es vida de fidelidad, no solamente un culto frío como tenían los fariseos. Y bueno, nosotros tenemos que estar viviendo de esta manera, en esta visión de la misericordia de Dios, apoyándonos en lo que Él, en cómo Él nos ve a nosotros, disfrutando de ese gesed, de ese amor constante de Dios, de esa misericordia, y también mirando así a los demás, porque ya lo dijo Isaías 64:6, de que nuestras misericordias, nuestras justicias son como un trapo de inmundicia delante de Él, ¿se acuerdan? ¿Y por qué es eso? Porque lo mejor que yo puedo hacer, aparte de Cristo, ¿no?, es visto como un trapo de inmundicia. Por el hecho de ser pecadores. Lamentablemente, desde el momento que somos pecadores, somos una raza caída, y todo lo que podemos hacer, aún lo mejor, en nuestro mejor esfuerzo, está manchado por el pecado, lamentablemente. Por eso es que nadie se puede presentar solo delante de Dios y decir, acá estoy yo, soy justo, soy perfecto, soy santo. No, lo mejor que podemos hacer, del mejor de nosotros, lamentablemente es un trapo de inmundicia. Por eso vino Cristo, porque no había posibilidad de que vos y yo llegáramos a Él directamente. Tenía que venir un mediador, y Jesús es ese mediador. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, y eso es individual. Te pregunto hoy, ¿es tu mediador? ¿Es tu abogado? ¿Es tu sacerdote para con Dios? Él quiere serlo, con tal de que creas en Él y te arrepientas de tu pecado. Él quiere ser tu Salvador, tu sacerdote delante de Dios, tu abogado intercesor. Es el único que puede hacerlo. No hay santo, no hay Virgen María, es solamente Él, solo Él. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y hoy puede ser tu día de salvación, si no lo has recibido. Que así sea. Entonces, bueno, primera reflexión, pensar, Dios te ama así, Dios me ama así, de esa manera. Dios no aplica el código, Dios va más allá. Él es fiel, aunque yo sea fiel, Él sigue siendo fiel, no se puede negar a sí mismo. Dios te ama de esta manera, mi hermano, el gesed de Dios. Por lo tanto, vos y yo tenemos que amar de esa manera a nuestros hermanos. Rahab, volviendo a Rahab, se la jugó por entero por Dios. Vamos a ver Josué, capítulo 2, versículo 3. Ahí vamos a ver un poco de su historia. Cómo ella, con toda la carga de su vida, de su mala vida, podríamos decir, llegó a ser un ejemplo también para nosotros. Josué 2.3 dice: entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido, y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron, y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puesto en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de nosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros,
cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Porque Jehová, vuestro Dios, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que le libraréis nuestras vidas de la muerte. ¿Qué fue lo que hizo Rahab? Se la jugó por completo. Ella había entendido de que Dios, el Dios de los israelitas, era el verdadero Dios. Y no los dioses falsos, los ídolos que tenían los desobedientes vecinos suyos. No los dioses de su rey, ahí en Jericó, sino el Dios de ellos, el Dios de estos espías. Entonces, los escondió, so pena de, bueno, si se descubría esto, podían morir no solamente los espías, sino toda la casa de su padre y ella misma, porque era una alta traición que estaba haciendo. Y después les pide misericordia. Así como yo hice misericordia con ustedes, y era solamente ahí, llamar, gritar, miren, acá están los espías, y ya está. Y los mataban, porque los estaban persiguiendo. Pero ella los escondió. Y de esa manera también les ruega, les suplica, primero por su padre, por su madre, por sus hermanos, y también por ellos. Y así fue lo que hizo Rahab. Y su casa estaba en el muro de Jericó. Y saben lo que pasó, ¿no? Cuando vinieron los israelitas a rodear, a conquistar Jericó, aquella ciudad amurallada, Dios les mandó que rodearan la ciudad 7 días y al séptimo día que le dieran 7 vueltas y tocaran las trompetas. Y el muro cayó solo. O sea, ningún hombre lo tocó. Fue Dios que lo derribó. Pero ¿saben? El muro, la parte del muro que no cayó, la casa de Rahab. Dios le preservó la vida a ella, a Rahab. Y después también Josué se acordó de ella y dijo, bueno, vayan, le dijo a los espías, vayan y traigan a Rahab y a todos los que estén en su casa. Así como lo juraron. Y no quedó allí la vida de Rahab, porque fue librada de la muerte, de la destrucción, su vida, la de su familia y todo, pero también ella después siguió la historia. Y Rahab se casó con un israelita llamado Salmón y tuvo por hijo a Booz. Y vos decís quiénes son ellos. Bueno, Booz fue el esposo de Ruth, la moabita. Y esa mujer de Moab que volvió con Noemí, con su suegra, y después fueron ascendencia del rey David, y por lo tanto después del Señor Jesucristo. Y es precioso como Dios allí en la genealogía, en Mateo capítulo 1, las menciona también. A Rahab, la ramera, a Ruth, extranjeras, algunas de mala vida anterior, pero que habían venido a refugiarse bajo las alas del Dios omnipotente. Él es nuestro Dios. Así es tu Dios. Así es mi Dios. Dios no se avergüenza de llamarnos sus hijos. Y es Dios. Y eso es todo un concepto. Que Dios, el Dios santo, omnipotente, todopoderoso, el que le cantamos hoy, no se avergüence de vos y de mí. No estamos a la altura de Dios. ¿Te das cuenta de eso? No estamos a su altura de dignidad, de gloria, de santidad.
estamos totalmente lejos de nuestra vida de justicia. Hacemos lo mejor que podemos y ahí quedamos. Pero Él no se avergüenza de vos. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. Porque sos y somos aceptos en el amado. Con la gracia, Dios nos hizo aceptos en el amado. Me encanta cómo se lo dice a la mujer que fue sorprendida en el acto del adulterio, de Juan capítulo 8, del 4 al 11. Lo que pasó fue que le trajeron a una mujer que había sido tomada justo en el acto del adulterio. Y se lo trajeron ahí a Jesús para tentarle, a ver qué va a decir el Señor. ¿Qué va a decir? Moisés, en la ley está que había que apedrearla, no solamente a ella, sino también al otro, ¿no? Pero bueno, en este momento trajeron a la mujer. ¿Y qué iba a decir Jesús? El predicador del amor. O sea, era una trampa que le traían. Y Jesús, ¿qué le dijo? Bueno, de ustedes, el que esté libre de pecado, que sea el primero en tirar la piedra. Y después sí, los demás pueden apedrearlo tranquilo. Pero el primero, que no tenga pecado. ¿Y qué fue lo que pasó? Desde los más viejos hasta los más jóvenes, con el remordimiento de su conciencia, dejaron esas piedras y se fueron. Jesús levantó la vista y la vio. Mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Ninguno quedó. ¿Y qué le dijo? ¿Seguía haciendo lo mismo? No. Vete y no peques más. Ni yo te condeno. Él no había venido para condenar, sino para salvar. Él había venido para pagar por el pecado de esta mujer. Y tu pecado y el mío. Dios no se avergüenza de nosotros, porque pagó por nosotros en esa cruz. Y de esa manera nos hizo sus hijos. Y toda nuestra vergüenza, nuestra culpa, fue cargada en esa cruz. Por eso es que no se avergüenza de nosotros. Entonces, aprendamos a ver cómo Dios mira. Esta gracia la necesitamos todos y todos la recibimos. Dice Juan 1:16, de su plenitud tomábamos todos y gracia sobre gracia. Dios ama y quiere misericordia, Oseas 6:6. Misericordia quiero y no sacrificio y conocimiento de Dios antes que holocaustos. Recibir toda esa misericordia, el concepto de Gesed que estuvimos viendo, y también expresarlo a los demás, a los hermanos y a los otros, ¿sí? A los de afuera también, que necesitan de esa misericordia. Y alegrarte y animarte en que Dios no se avergüenza de ti y de mí, porque somos aceptos en el amado. Como dice Efesios capítulo 1, con la cual gracia nos hizo aceptos en el amado. Oramos. Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu misericordia, por este amor constante y fuerte, comprometido, que llevó a la cruz a nuestro Señor Jesucristo, y también al tercer día lo resucitó entre los muertos, Señor. Gracias por esta obra de redención que no acabó ni en la cruz ni en la tumba vacía, sino que tiene hoy su lugar cuando todos los días intercedes por nosotros, Señor, siendo nosotros débiles, y cuántas veces fallamos y fracasamos, pero aún así tú sigues trabajando en nosotros, Señor. Sigue haciendo tu obra. Haz tu obra en mí, Señor. Haz tu obra en tu pueblo, Padre, y que podamos seguir ese camino de perfección, Señor, hacia el momento en que podamos estar en tu presencia, Señor. Que podamos también disfrutar totalmente de tu misericordia, y también tratarnos con misericordia unos con otros, Señor, y también a los que no te conocen, para que ellos también puedan venir y tomar
de tu amor, ese amor constante tuyo, comprometido, que llevó al Señor Jesús a pagar por nuestras culpas y pecados y maldades, Señor, para podernos ver de una manera limpios y sin mancha delante de ti. Gracias, Señor. Bendice este tiempo, que tu palabra aplique a nuestros corazones, que el Espíritu Santo hable y trabaje y que cada corazón pueda recibir de ti lo que necesita. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Al estar